Hola, ¿cómo están? Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Bienvenidos al estudio bíblico de la semana. Hemos estado hablando acerca de la temática que se está viendo de modo general del coronavirus en todo el mundo, esta epidemia, pero quisiera en esta oportunidad apartarnos un poco de esta temática, no porque no nos interese, sino para abordar otros temas también de la Biblia que de alguna manera van a estar relacionados con este problema. Hoy yo les quisiera hablar sobre escritura, teología y fe. Ustedes han escuchado hablar muchas veces de teología y de dogma y de cuestiones así un poco tanto técnicas. Y hoy pues les quisiera leer un texto en el libro de Hebreos que dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién estudia a Dios? ¿Se ha preguntado algunas veces? ¿Es posible estudiar a Dios? Se ha hablado acerca de la teología como ciencia de Dios, pero eso es algo que no se puede sostener. Nadie puede llegar a Dios y estudiarlo. Dios está muy lejano, muy apartado, trasciende su realidad de nuestra realidad. No es posible llegar y hacerle una entrevista. Si fuera posible tomar una muestra de algún tejido que él pudiera tener, es imposible porque Dios es espíritu. Por lo mismo, a Dios no se le puede estudiar. Entonces, cuando se dice que la teología es la ciencia de Dios, es algo insostenible, porque no es posible acercarnos hasta donde Él está. Sin embargo, Dios ha hecho algo especial para su creación, para nosotros. Dios está acá, por así decirlo, pero Él ha hecho algo especial. Él se ha revelado y nos ha dado una revelación de lo que Él es. Entonces, cuando se habla de Dios, vamos a decir de que Él se ha dado a conocer. Se ha revelado a través de los patriarcas o de las personas antes de los patriarcas, a los reyes, a los sacerdotes, de modo muy específico a los profetas allá en la antigüedad. Y como dice el texto, hoy, en estos tiempos, en el contexto en el que hablaba el escritor de Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. Así es de que Dios se ha revelado al ser humano, revelación con B pequeña, con V. Se ha revelado, se ha dado a conocer al ser humano para que lo podamos comprender. Porque Dios se ha revelado en la naturaleza de alguna manera, en la creación. Dice la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, la naturaleza apunta hacia Dios. El universo con todos sus planetas, con todas sus leyes conocidas y desconocidas. La creación, las plantas, los animales, el ser humano, la estructura atómica, la manera misteriosa como están hechos los elementos en la naturaleza, todo eso apunta hacia Dios, donde se puede ver que hay un diseño. Pero esta naturaleza, aunque es una revelación de Dios, donde está la huella de Dios, donde está el sello de Dios, no es suficiente para decirnos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para su vida? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Así de que como no es suficiente, Dios hizo algo especial. Dios se reveló al ser humano de una manera directa y a través de hechos históricos para dejarnos ya una revelación que nosotros conocemos como revelación escrita, que es la palabra de Dios o la escritura, que fue escrita en unos 1600 años. Así es de que
tenemos la palabra de Dios, la escritura, como la revelación especial de Dios, la revelación escrita. Pero esta revelación, aunque primero estuvo en muchos lugares y estuvo de boca en boca, primeramente como tradición oral en algunas partes y otras veces directamente cuando Dios le decía a un profeta, escribe las palabras que yo te diré. Historiadores que relataban una historia y no sabían que estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios para escribir los hechos que Dios había realizado con el pueblo de Israel o con otros pueblos. De esa cuenta, esta revelación escrita ha sido sometida a mucho estudio por varias disciplinas, por muchas disciplinas. Vamos a mencionar por lo menos algunas de ellas como la arqueología, la historia. La historia, digamos, es otra de las disciplinas que la estudia. Una disciplina muy especial, que es la filología. La filología que se encarga de las cuestiones de los idiomas y todas esas cuestiones. La antropología, la psicología, la filosofía, que ha dado un lenguaje para poder expresar las realidades pues, de la eternidad de Dios, de su persona. En fin, hay toda una gama de eruditos, de científicos, de gente especializada que ha ido al texto bíblico para estudiarlo. Eso ha llevado mucho tiempo, algunos con buenas intenciones y otros con intenciones diversas, algunos en contra, y como resultado de todo este estudio a través de los cientos de años que han pasado en lo que tiene que ver con nuestra historia del cristianismo, ha dado como resultado una disciplina que realmente ahora sí se llama teología, que viene de este término griego, theos, que transliterado sería Theos y traducido sería pues Dios. Cuando les hablo de este término griego, no porque yo me la lleve de que soy una persona erudita, especializada en cuestiones de griego, no, pero necesariamente un pastor estudioso necesita manejar de alguna manera algunos términos griegos para poder comprender y estar familiarizado para expresar mejor pues el contenido de la palabra. Así es de que de ahí viene la palabra teología, de Theos, Dios, logos, estudio, tratado. De esa cuenta podemos decir que la teología se puede definir, entre otras, como la reflexión crítica de la fe cristiana a partir del texto bíblico. Y una definición un tanto más clásica sería el conocimiento adquirido de Dios con certeza acerca de lo que Él es y de la relación que mantiene con sus criaturas. En ese sentido, entonces, sí podemos decir que la teología no estudia directamente a Dios, sino que lo que hace es estudiar la revelación, lo que Él ha dado a conocer de lo que Él nos ha mostrado a través del texto bíblico y de modo especial en los textos originales, en los manuscritos originales, que ahora se ha traducido a los diferentes idiomas que existen. En este sentido tenemos la teología como un estudio que nosotros le llamamos también doctrina bíblica, para no hacer tan complicada la cuestión, pero tengo que hablar de esta manera, bueno, digamos un poco técnico, aunque no mucho, porque este estudio está dirigido no solamente a ustedes como congregación, sino también para otras personas, estudiantes de idiomas, estudiantes de teología, que en algún momento dado pues les pudiera servir esta plática introductoria en cuanto a lo que es el estudio de las Sagradas Escrituras.
Teniendo acá el término teología, esta tiene tres ramas: la teología bíblica, la teología sistemática y la teología práctica. Esas son las tres áreas básicas de la teología. No existen términos como, por ejemplo, una teología rural, una teología guatemalteca, una teología centroamericana, una teología ministerial, una teología... Bueno, un montón de apodos que le ponen hoy a la teología. Básicamente la teología tiene estas tres áreas fundamentales, con sus subáreas, por supuesto. En la teología bíblica ahí tenemos el estudio de los idiomas, el hebreo, el arameo, las partes que se escribieron en arameo de la Biblia, el griego, específicamente el griego Koine, que fue escrito en el Nuevo Testamento. Y ahí tenemos estudios como exégesis, estudios como de arqueología bíblica, historia propiamente del texto bíblico, y todo lo que tiene que ver con los estudios de los papiros, de los pergaminos, de la lingüística, de las complejidades del idioma que ahora es un idioma muerto, ¿no? El griego, el hebreo, el arameo, por lo menos en su aspecto arcaico, antiguo en el que fue escrito, aparte pues los idiomas ya modernos que hay. Esto pues nos dice que la teología en su rama bíblica estudia esas complejidades, y hay personas que se especializan, y es un área un tanto difícil, por supuesto, porque hay que conocer los idiomas de la escritura. Luego está otra rama que le mencionaba, la teología sistemática, que se le ha llamado también dogmática, pero se prefiere el término sistemático por la connotación negativa que se le ha dado al término dogmática. Algunos dicen son cuestiones dogmáticas, o tal persona es muy dogmática, para decir que una persona es muy cerrada y que no está abierto al diálogo, sino que lo que dice eso es. Y tan así que en la Universidad de San Carlos hay un texto así pequeño, un folleto, que se llama el dogma académico por ahí. Pues lo que hace ver es de que hay profesores que llegan y enseñan una asignatura y que no hay lugar al diálogo, y que eso no es correcto, pero se utiliza el término dogma. Entonces todo eso le viene dando una connotación negativa al término dogmático. Por eso mismo se prefiere hablar como una teología sistemática. No porque la palabra dogmática esté mal. Hay que entender de que un dogma no es algo que se formuló de manera caprichosa. Un dogma es una verdad doctrinal derivada de las escrituras, pero formulada por un cuerpo eclesiástico competente. O sea, un dogma no es algo que alguien se inventó, que se lo sacó de la manga, sino que un dogma es una verdad doctrinal que se formuló con mucha reflexión para llegar a explicar misterios como el nacimiento virginal de Jesucristo, el dogma de la resurrección corporal de Jesucristo, el dogma de la segunda venida de Jesucristo, en fin, toda la creencia de la iglesia, pero no es algo solamente así de manera superficial, sino que producto pues de todo un estudio bíblico. Así es de que cuando se habla de teología sistemática o dogmática, estamos hablando de todos los temas que habla la Biblia. La Biblia habla, por ejemplo, el tema del hombre o del ser humano, ¿verdad? Y algunos prefieren hablar propiamente de la doctrina del hombre, de la teología del hombre, y algunos preferimos a veces, para estar un poco afín, ¿no?, a los problemas de la identidad y género, y decimos la creación del ser humano o la doctrina del ser humano, pero prácticamente en la Biblia se habla de un antropos, de un hombre, en su sentido genérico, e incluye al hombre y a la mujer. Así es de que cuando se trata el tema del ser humano, desde el Génesis hasta el Apocalipsis,
se habla de una antropología. Cuando se habla del tema de Jesucristo, se está hablando de una cristología. Cuando hablamos del tema de la iglesia, estamos hablando de una eclesiología. Y algo importante, cuando hablamos del tema de la salvación soter, se dice que es una soteriología. Y cuando se habla del pecado, se dice amartiología, la doctrina del pecado, la teología del pecado. Es decir, se hace todo un estudio y se coloca en sistemas. Así podemos encontrar tratados de teología sistemática en todas las confesiones eclesiásticas. La Iglesia Católica tiene su dogmática, ¿verdad? La Iglesia Presbiteriana tiene su dogmática, los bautistas tienen sus tratados de teología sistemática. Y así, en el contexto nuestro de las Asambleas de Dios, manejamos también una teología sistemática que nos ubica con las principales doctrinas, pues, de la fe cristiana, pero que se han elaborado a través del tiempo de manera minuciosa y producto de todo un estudio del texto bíblico a la luz de investigaciones científicas. Entonces, esta es la segunda rama de la teología sistemática o dogmática, y luego la teología práctica. La teología práctica, como su nombre lo indica, es precisamente tomar todo ese bagaje de estudio en el campo de la Biblia, que le llaman ciencias bíblicas, en el campo de la sistemática, para llevarlo a las personas con quienes el estudioso va a estar en contacto y va a realizar alguna acción pastoral o didáctica, ya que el estudio teológico siempre va a desembocar, como otras disciplinas, en una acción didáctica, en una acción pastoral. Y así, por ejemplo, podemos tener la consejería cristiana como parte de la teología práctica. Temas como la predicación, la homilética, que tiene que ver con la elaboración de sermones, pero debidamente estructurados, partiendo pues del estudio bíblico. Temas como, por ejemplo, liderazgo cristiano, administración de la iglesia, temas, por ejemplo, como educación cristiana, estrategias o metodologías del evangelismo, estrategias de misiones, en fin, todo lo que tiene que ver con la práctica misma de un trabajo ministerial. De esa cuenta estamos hablando pues de las principales tres áreas de la teología. Alguien dirá por ahí, ¿qué pasó con la historia? Bueno, de acuerdo al teólogo Justo González, él dice, la historia es una, y por lo tanto tenemos que hablar de historia, incluyendo la iglesia, la historia de la iglesia, la historia del derecho, la historia de la filosofía, la historia de Guatemala, la historia de Centroamérica, la historia de América, en fin, así es de que por eso no aparece. Sin embargo, algunos la ponen específicamente en algún lugar. De esta cuenta les estoy hablando acerca del tema de escritura, teología y fe, para que les quede claro, por lo menos para los que todavía no lo tenían claro, ¿no? Que en primer lugar, el cristianismo evangélico no es algo iluso. La fe cristiana evangélica, bíblica, se fundamenta no en saltos en la oscuridad, sino que sobre la base de todo un estudio apoyado con ciencias diversas para llegar a discernir con claridad cuál es el verdadero significado o exacto de un texto bíblico. No nos estamos inventando nada o por decir algo. Esto que les digo, Dios me lo sopló o algo por el estilo, y estar hablando disparates o estar hablando o haciendo disparate. No, realmente el ser un comunicador del contenido de la Biblia es una responsabilidad grande y tenemos que ser muy serios en este sentido, ¿verdad? Hoy en día, lamentablemente, hay toda una serie de desórdenes y el púlpito se ha rebajado con tantas cuestiones
que aparecen ahí sin fundamento por personas irresponsables que dicen lo que se les ocurre o que empiezan a hacer toda una serie de malabares ahí, quebrando floreros y botando el púlpito para hacer mucho alarde de que están muy llenos del poder de Dios, pero la verdad es de que el poder de Dios no necesariamente tiene que recurrir a eso. Primero hay que estar seguros de que estamos dando a conocer el mensaje de la palabra del Señor con un trasfondo de mucha preparación, o por lo menos de una preparación seria. Por otro lado, toda verdad doctrinal debe partir de la Escritura. El mensaje que se predica, el mensaje que se enseña, el mensaje que se da a conocer de cualquier manera, tiene que partir del texto bíblico. Si algo no parte del texto bíblico, no va a ser teología, no va a ser doctrina. Podrá ser la palabra de un pastor, de un evangelista, de un profeta o de un apóstol o de un general apóstol, y hoy en día de un querubín apóstol. ¿Ven? ¿Y cuántos títulos no se quiere poner hoy la gente? Para mí un título honroso para cualquiera que predica la palabra de Dios es siervo de Dios. Y eso es más que suficiente para decir de que le estamos sirviendo a Dios a través de la predicación, de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, toda verdad doctrinal debe de partir de la Escritura. Toda teología, para que sea teología, tiene que partir del texto bíblico, así como el estudio de la química parte ¿de dónde? Del estudio del átomo, y el estudio del hombre en su sentido general parte del ser humano, la antropología parte del ser humano, y así la teología va a partir ¿de dónde? No de Dios que está ahí arriba, pero sí de las cosas de Dios, de la Escritura. Y por último, no es un cristianismo auténtico. No es un cristianismo auténtico aquel que hace a un lado la Escritura. Tenemos que depender y apoyarnos siempre en la palabra del Señor, en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Dice uno de los salmos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es de que usted debe de fortalecer y apoyar su fe en todo momento, pero sobre la base del texto bíblico. Lo que yo digo es importante en la medida en que yo me apoye de las Sagradas Escrituras. Entonces no es asunto de que el pastor lo dijo, el apóstol lo dijo, el maestro lo dijo, no. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Es decir, lo que yo digo tiene valor y tiene autoridad en materia de fe, siempre y cuando yo me esté apoyando del texto bíblico para dar a conocer el mensaje de la palabra del Señor. Así es de que esta es la reflexión para hoy, y sé que es un tema un tanto teológico, pero creo que el momento lo amerita, porque hay personas que también están interesados en ir más allá de alguna verdad doctrinal de una iglesia y ser un poco más amplios en este sentido. Así es de que hoy los quiero invitar una vez más, como siempre, para que elevemos una palabra de oración a nuestro Dios, dándole gracias a Él por la palabra que nos ha dado, por su revelación. Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por este momento que me das de dirigirme a tu presencia y rogarte por aquellos que nos escuchan, Señor, por las iglesias que necesitan del mensaje auténtico, Señor, de la fe cristiana. Por aquellos pastores, Señor, que están enseñando, aquellos evangelistas, por las personas que tienen diferentes ministerios, pero que están dando a conocer tu palabra. Ayúdanos a todos, Señor, y bendice nuestras congregaciones para que se edifiquen en estos tiempos de tanta confusión, de tanto engaño, que se apeguen a tu palabra,
que se fortalezcan, Señor, en el mensaje de tu palabra para estos días. En el nombre de Jesús, te lo ruego. Amén. Gracias por acompañarme en este estudio bíblico de la semana y les espero en otra oportunidad. Dios les bendiga y estuvo con ustedes el pastor Jorge López Escobar. Fue un gusto. Hasta luego.